Hola, ahí estoy, empecé a transmitir recién. Sí, pero no hay nadie. Habla con Ana que se incluya. Ahí estoy, dale. Bueno, ¿cómo les va? Cambiamos la transmisión porque no se parece que Mercedes tenía alguna dificultad, así que esperamos a la doctora Nadana que se una a la transmisión y bueno, y ya estamos en breve. Así que bueno. Mientras tanto vayan pensando preguntas para hacerle, porque bueno, redondeamos un poquito el tema y ya vamos a la parte de preguntas, ¿ok? Bueno, bueno, Ana, vemos ahí que está Centro Kia, pedimos el ingreso. Ahí está, ahí está, listo. Ahí te di la aceptación. Hola Ana, ¿me ves ahí? Sí, Buenísimo. Bueno, Mercedes se ve que tuvo un problema con la conexión, así que bueno, nada, no importa. bien. Seguimos nosotros, nos está escuchando igual. ¿eh? Así que ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, entonces no sé en qué parte estábamos. Estábamos en la parte de diagnóstico. Sí. De explicar que sí, que había señales de alarma antes del año y que digamos, no es correcto, no se orienta a los profesionales que hagan diagnóstico antes del año, pero sí que hay que ponerles el ojo, Ok. ¿sí? Hay que estar observando. Por eso sí, si el pediatra hiciera esta vigilancia, no solo de los aspectos madurativos, porque estoy segura que los pediatras le revisan la edad de caminar a un niño, ¿sí? O el control, o el tamaño de la cabeza. De lo que estamos hablando es de otros indicadores que tienen más que ver con lo psicológico. Entonces, si los pediatras hicieran algún tipo o trabajaran en conjunto en los hospitales con determinados profesionales de la psicología, entonces sería más fácil detectar más tempranamente. Igual cambió bastante la edad de detección, ¿sí? Se bajó bastante. Antes a mí me llegaban los niños de 6 7 años y ahora me llegan bebés de un año. O sea que eso Ok. significa que hay un gran cambio. Sí, y dentro de esto del diagnóstico que vos estás hablando y la detección y demás, por ahí, para la gente puede ser interesante ver que por ahí, incluso lo hemos comentado en algún momento, que estos trastornos están combinados, son comórbidos, sería con otro tipo de cosas. Si nos puedes contar un poco eso, porque a veces, por ahí incluso tanto para el psicólogo como para el padre, dice, pero tiene esto, pero tiene esto otro, más esto otro, y por ahí no es exacta, es trastorno del espectro autista, pero por ahí combinado con otra cosa. A ver si nos comentas un poquito eso. Bien, hasta hace unos años, cuando existía el manual anterior, el DSM-4 y el DSM-4-TR, eh, se hablaba de muchas comorbilidades, pero no estaban del todo permitidas en el manual. ¿Sí? Ok, O sea, si vos tenías un trastorno del espectro, tenías trastorno generalizado del desarrollo, no era bien, adecuado ponerte que además tenías un trastorno del lenguaje, porque era como si fuera una redundancia. Ya por el hecho de tener trastorno del espectro autista, tenías trastorno del lenguaje. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? En los certificados de discapacidad, los médicos decían, te pongo todo para que te lo aprueben. Y entonces eso generó una gran confusión que nos va a llevar un montón de años de modificar. A partir de la última edición del manual, el manual aclara que hay que poner, si además tiene alterado el lenguaje, hay que poner si además tiene comorbilidad con discapacidad intelectual, o sea, lo que antes era retraso mental. Por lo tanto, ahora lo avala el manual. Esas son unas comorbilidades muy frecuentes, ¿sí? Con bien. alteración en el lenguaje, obviamente, y con alteración en la cognición, en la En la inteligencia. omisión, claro, 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 claro. Y, Después hay todo un bagaje, una producción científica sobre la asociación con trastorno por déficit de atención. Muchos de ujú, estos niños, pero otros no, tienen dificultades en el aprendizaje porque no aprenden desde el vamos, desde entrada, no aprenden de la misma manera que aprende el niño de desarrollo típico, que es a través de la imitación, porque la imitación está el tema. Entonces hay una cantidad de cuadros. Y en la vida adulta, que hay bastante poca información sí, y profesionales también, hay otros cuadros, ¿sí? Es muy común que sean personas que cursan con síntomas depresivos, ansiosos, evitativos, y algunos otros. Pero estos tres, ansiedad, depresión y evitación, son los más frecuentes. Y eso hace que, históricamente, los adultos con TEA sean subdiagnosticados o diagnosticados mal. Por ejemplo, trastorno de ansiedad, de fobia social.
¿sí? O, por ejemplo, trastorno bipolar, eso también es un diagnóstico muy frecuente que se le hace a los adultos con TEA, digamos, que son mal diagnosticados. Sí, incluso ahora, bueno, ahora hay series en la tele, está el Doctor Milagro, el Good Doctor, que es la original, digamos, bueno, en realidad es una serie coreana, creo, que un poco te pinta un poco las características de un autista adulto súper inteligente, digamos. Pero bueno, ahora ¿Cuál por ahí está un poco más popularizado. ¿Se qué escucha? ¿No? serie, Se corta un poco ahí, a ver. qué serie mencionaste? La serie de Good Doctor o el Doctor Ah, Milagro, creo que es la misma, sí. sí, Doctor Médico, Milagro, del Doctor Milagro médico no la vi. autista. Es la turca, Doctor Milagro no la vi. La- claro, yo veo la de Good Doctor, que es la americana, y después es una revisión de una coreana, pero que es la original. Ah, Así. bien. Hay muchísimas series. Yo tengo un tablero en Pinterest con todo lo que es series y Ah, películas mira. y- y cosas de la tele asociadas a estos cuadros. Eh, a mí The Good Doctor me encanta. Me parece Sí, que sí, si genial. escuchas Sí. el idioma original está muy bien. No solo lo que tiene que ver con lo gestual del protagonista, sino también el tono de voz, que es algo que está sumamente alterado en TEA, y me parece que eso está muy bien logrado ahí. No me gusta Typical, a pesar de que le gusta a mucha gente, me parece que es una Ujú. versión muy americanizada, muy yankee, muy de show, digamos, más que de lo que le pasa a una persona con TEA, tendrían que hablar las personas con TEA. Eh, a mí me encanta muchísimo la serie Brombroen, que es sueca, Ujú. que es una jefa de policía que vive en una ciudad que limita con otra a través de un puente, y me parece que está sumamente, nosotros la usamos para trabajar pedacitos de esa serie, porque me parece que lo que yo vi es lo más logrado que hay en cuanto a la vida adulta y del sufrimiento de las personas adultas no diagnosticadas o diagnosticadas con síndrome de Asperger. Eh, pero sí, hay un montón. Igual está buenísimo porque todo lo que tiene que ver con la televisión lo que hace es visibilizar, ¿sí? Brombroen, que es dos maneras de decir el puente, que es la traducción al castellano, en Dinamarca y en Suecia. Claro. Bueno, y ahí te pregunta Mercedes un poco, que ya lo mencionamos así como al pasar, la diferencia con el Asperger, ¿no? Bien. Cuando Leo Kanner describe su primer grupo de niños con autismo, lo que él observa es dos o tres características como son la dificultad o la ausencia del lenguaje, mucha discapacidad intelectual y una rigidez importante, tendencia a la invarianza se llama en los textos Ujú. originales. Y cuando Asperger describe a sus casos eran niños con un nivel intelectual normal y con un nivel de lenguaje normal. Entonces, históricamente en los manuales, la diferencia entre el autismo y el Asperger era el lenguaje y la cognición. Y yo me animo a decir que además es la funcionalidad. Las personas que presentan diagnóstico de Asperger es muy probable que tengan un desempeño autónomo más próximo a la normalidad que un autista, por ejemplo, no verbal o de bajo rendimiento. El síndrome de Asperger se elimina cuando aparece el concepto de espectro autista, ¿sí? Pero el Ujú. DSM dice, las personas que antes recibían un diagnóstico de Asperger ahora deben recibir un diagnóstico de trastorno espectro autista grado 1. O sea, el nuevo DSM explica qué hacer con esas personas, porque las personas Claro, crecen porque cambia el manual, ¿sí? claro, Eh, claro. pero sería, en la nueva nomenclatura sería que el autismo grave es el no verbal en una punta del espectro y en la otra punta del espectro estaría el síndrome de Asperger, que es el mismo autista pero con los síntomas suaves, ¿sí? Leves. Ok. Bueno, y ahora entonces, yendo a la parte que sería un poco la parte de diagnóstico, la parte que redondeamos, y ahora vamos a la parte de cómo se arregla esto. ¿Tiene cura? ¿No tiene cura? No sé, contanos un poco eso. Sumamente importante la pregunta, Alejandro, porque hay mucho en las redes ahora, nosotros todos los adultos, todas las personas, los chicos también estamos atravesados por las redes. Y es muy común en las redes, hay grupos, cura del autismo. El autismo no se cura, ¿sí? Es una condición. Naces así, naces con
Hay un libro maravilloso que se llama Una mente diferente, de un Ujú, investigador que se llama Samari. ujú, Él explica esto, el cableado del cerebro pasa por otro lado, ni mejor ni peor. Por eso el autismo no es una enfermedad, es una condición. No cumple los requisitos de una enfermedad, no se agrava, ujú. no, etcétera. Es una condición, naces así. Y como naces así, no tiene cura. Los tratamientos lo que hacen es intentar, ahora hay toda una pelea porque dicen no hay que normalizar a la gente autista, hay que dejarla ser. Por supuesto que no hay que yo, mi forma de ser no es la mejor y yo no debería poner al paciente para que se parezca a mí. Pero lo que sí sucede es que muchas personas tienen síntomas, conductas disfuncionales inadecuadas que los hacen sufrir. Entonces los tratamientos lo que hacen es intentar minimizar esos síntomas inadecuados que generan sufrimiento. ¿Sí? Enseñar conductas adaptativas, enseñar flexibilidad, enseñar, en los casos de los verbales, comunicación, y así con cada una de las áreas que están por ahí un poco desfasadas o que no lograron el desarrollo esperado. Sí, Samari es el autor, como puso ahí Marce. Claro, y un poco dentro de lo que decís vos, porque esto para por ahí muchas personas que nos están escuchando, son madres y demás. Yo cuando estudiaba el tema del autismo decían la culpable es la madre, la culpable es la familia, la no sé qué, que no hizo no sé qué cosa. ¿Qué nos puedes decir de eso a la luz de las cosas más Eh, modernas? Hay Mercedes que dice, bueno, algo eh, de relación con esto, ¿no? Eh, como dije al comienzo, es un trastorno del desarrollo del cerebro. El cerebro se desarrolla así. Y también dije que había una predisposición genética. Hay un montón de investigación en este momento, hay más de 5 cromosomas en estudio y una cantidad importante de genes en estudio. Eh, en el año 71, en los libros de Estados Unidos, ya se decía que no era un problema de vínculo con la madre. O sea, Ujú. hace 50 años que ya se sabe que no es un problema de vínculo con la madre y se intenta. Se desterró en la comunidad científica el mito de la madre heladera. Se intenta desterrar aún acá en Argentina porque además lo que sucede es que la mayoría de los psicólogos de Argentina se forman en psicoanálisis y esto está ligado al libro La fortaleza vacía de Bruno Bettelheim, en donde habla de esto, ¿sí? Ya se sabe hace muchos años que no es un problema de vínculo con la Yo lo he madre, que la... escuchado hace poco de gente que está haciendo tratamiento y le citan estas cosas de Bettelheim del año 70, creo, y bueno, y que Hoy le en día dicen, ¿no? esto es Como diciendo que la culpable es la madre, ¿no? una barrazada hoy en día la comunidad científica, ¿sí? No hay nada que vos como madre puedas hacer para evitar el lenguaje en tu hijo. El lenguaje es inevitable, es biológico, ¿sí? A vos se te cae un martillo en el pie y decís una mala palabra. El lenguaje Claro. es inevitable. No hay nada que puedas hacer para que tu hijo no tenga esta condición si nació con esta condición genética. Y además hace mucho daño. ¿Sí? Porque vos imagínate que vos, en el momento de mayor vulnerabilidad de tu vida, que es cuando no sabes lo que tiene tu hijo, te dicen que vos hiciste algo que no controlás, motivo por el cual va a tener una condición de por vida que además es incapacitante. Es, es tremendo, ¿sí? Y además tiene una razón. Cuando en los cursos de la facultad vemos que dice autismo y psicosis infantil, está originado en aquella vieja nomenclatura psicoanalítica que utilizaba el DSM, por eso se lo asociaba a la esquizofrenia infantil. Pensá que recién en 1980, bueno, hace 40 años, se lo disocia de la esquizofrenia. ¿Sí? Y entre otras cosas porque no se puede demostrar el signo patognomónico de la esquizofrenia es la alucinación. Y es muy posible, es imposible determinar la alucinación en un nene de 2 años, Claro, claro. de 8. ¿Sí? Entonces, si no tenés el síntoma nodal de un cuadro, ¿cómo yo voy a decir que tenés ese cuadro? ¿Mm? Bueno, Pero y sí, ahora, sí, todo esto que tiene que ver con el psicoanálisis, de ahí parte esta historia de las madres heladeras que, insisto, se desterró hace bastante tiempo en la comunidad científica. ok. Bueno, acá vamos con algunas preguntas mientras vamos, porque dice, acá una dice, mi primo tiene 3 años, no saben si es autismo o si es un problema neurológico. ¿Puede estar sin diagnosticar así? Porque es difícil llevar un tratamiento sin saber qué diagnóstico es. Bueno, desde ya te digo que los psicólogos realmente se trabajan sin diagnóstico mal, pero bueno, es así, ¿no? No sé qué tenés para comentarnos, Ana. Muy bien. Los psicólogos trabajan sin diagnóstico, salvo nosotros, que somos Salvo de la... nosotros, claro, por supuesto. Digo,
siempre digo lo mismo, ¿no? Para que se entienda. Si a vos te duele la cabeza, vas a un especialista, y si te duele la panza, vas a otro. Y a los dos le vas a decir, che, doctor, ¿qué tengo? Porque en psicología debería ser distinta, ¿sí? Ahora, vamos a diferenciar. Una cosa es cuando alguien no tiene el diagnóstico producto de que no lo hicieron, y otra cosa es cuando alguien no tiene el diagnóstico producto de que todavía no se puede hacer. Son dos cosas bien distintas, ¿sí? Hace un rato hablé de, Alejandro me preguntaba quién es el que efectivamente hace el diagnóstico. Cuando un profesional hace una evaluación, debería poder arribar a un diagnóstico, y si no puede, debe explicarle al padre por qué no puede. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial más complicado en las edades tempranas es el de autismo con trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque el niño no habla. Entonces, como el niño no habla, yo no puedo darme cuenta por ahí de todos los aspectos pragmáticos del lenguaje como para poder hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, es muy distinto no hacer nada a decirle al padre de todo esto y todavía no puedo arribar a una etiqueta. Por otro lado, el recorrido, cuando un profesional psicólogo hace una evaluación, debería enviar a ese niño a una consulta con un neurólogo. ¿Por qué? Porque hay que descartar cuestiones auditivas, hay que descartar cuestiones del funcionamiento eléctrico del cerebro, y porque muchos niños con TEA pueden tener comorbilidad con, no sé si epilepsia, pero descargas inadecuadas en el cerebral. Entonces, todas estas partes del rompecabezas hay que ir juntándolas y verificar. O sea, la consulta adecuada en un niño con TEA es que alguna vez vaya al neurólogo. ¿En qué momento? Bueno, en los primeros 3 años de vida y en la adolescencia, porque son los 2 momentos en los que puede haber más probabilidad de que aparezca algún tipo de convulsión, ¿sí? Entonces, en el caso de la pregunta del niño de 3, sí puede suceder que no tenga el diagnóstico, pero lo que hay que hacer es no dejar de dar todos estos pasos con ese niño. En cuanto a la intervención, por supuesto que el diagnóstico sirve para saber qué hacer, pero a veces los profesionales podemos hacer, mientras logramos el diagnóstico, hay niños que no se pueden evaluar porque entran en el consultorio y no paran de caminar, caminar, caminar y caminar. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el sentido de que siga viniendo a evaluación si no puede responder a una sola prueba? Lo estoy condicionando a que cuando venga no hace nada, ¿sí? Entonces ahí lo que uno hace es, bueno, lo mando a modificar la conducta y luego intento hacer la evaluación. En ese caso, lo que hacemos los profesionales es una descripción de lo que observamos, de lo que tiene que hacer el niño por su edad cronológica y de lo que hace y de lo que no. ¿Sí? Hacemos una descripción semiológica de los síntomas presentes y de las conductas adaptativas y las desadaptativas. Y ahí es muy importante la evaluación de desarrollo de los hitos de desarrollo. ¿Sí? Para ver, porque siempre, por más que porque nosotros hacemos terapia cognitivo-conductual y neuropsicológica, pero siempre esto lo hacemos de una perspectiva evolutiva, porque desde algún lado hay que agarrarse. Todos los niños caminan a los 12, 14 meses. Todos los niños desarrollan las primeras palabras antes del año. Si no tomáramos eso como parámetro, no podrías intervenir. Podés trabajar desde ese lugar, desde la perspectiva evolutiva, mientras que se dan las condiciones para lograr un diagnóstico nosológico. ¿Sí? Podés hacer un diagnóstico funcional, que hace, que no hace, mientras lográs el diagnóstico de etiqueta, ¿sí? ¿Cuál es el nombre que le ponemos a esto que le pasa al niño? Bueno, y acá otra pregunta que te dicen, ya le hicieron antes, el diagnóstico de TEA, entonces, ¿solo lo da el psicólogo? Eso es una linda pregunta y además tiene que ver con las cuestiones legales. ¿Quiénes son los que están habilitados para tomar instrumentos? Bueno, los que están habilitados para tomar instrumentos de evaluación psicológica que midan lenguaje, memoria, atención, percepción, conducta, habilidades sociales, juego, motricidad. El que está más habilitado para tomar pruebas de todas esas áreas es el psicólogo, porque las pruebas psicométricas las aplica un psicólogo. Después están las cuestiones puntuales, qué sé yo, en la provincia tal hay una ley de ejercicio profesional de la psicopedagogía que permitirá que la psicopedagoga tome una prueba de CI, ¿sí? Pero la realidad es que el profesional que tendría que estar más habilitado para indagar todas estas áreas es el psicólogo. El diagnóstico, como dije antes, como no existen marcadores biológicos, yo no lo puedo mandar a hacer un análisis de sangre para que salga, sí, acá tenés el autismo, no existen marcadores biológicos, el diagnóstico es clínico. ¿De qué tipo de clínica? De la clínica psicológica. Es más, ¿de qué tipo de clínica? La clínica neuropsicológica, en realidad. Ni siquiera es la psicología común, ¿sí?
Bien, bueno, y acá, siendo ahora la parte de cómo se arregla, ahí te dice, si no, una pregunta, si no se cura, se pueden mejorar aquellos aspectos, bueno, más marcados por la psicopatología, siguiendo un tratamiento. ¿Qué nos puedes decir de la mejora o de la intervención, que es tu especialidad? Bien. La única terapia que tiene estudios de eficacia para mejorar los síntomas de los trastornos del espectro autista es la terapia conductual, ni siquiera es la cognitiva conductual. Acá se dice cognitiva conductual, pero en realidad la que tiene estudios de eficacia es la conductual. Conductual. Todos los otros, hay pequeños estudios, ¿sí? Hay pequeñas investigaciones que dicen, bueno, hicimos esto y mejoró aquello, pero en el grosero de la investigación es la conductual, que lo que hace es enseñar, es una terapia psicoeducativa. Se enseña cada cosa como un ítem. En un ítem yo te enseño el color rojo en comprensivo. En otro ítem te enseño el color rojo en expresivo. En otro ítem te enseño, no sé, a lavarte un dedo. Eso se realiza mediante técnicas que son de la terapia conductual. En general se utilizan las técnicas de ensayo discreto. Pero respondiendo a la pregunta, sí, los tratamientos están enfocados en mejorar la calidad de vida de esa persona, haciendo que logre lo que aún no logró, que mejore la conducta que le trae problemas. Los estudios demuestran que un niño diagnosticado a los 2 años, intervenido en ese momento, con terapias adecuadas y eficaces, a los 8 años tiene menos síntomas. ¿Sí? Así que para eso es la terapia. Con respecto a si podemos decir persona autista o con autismo, la realidad es que esto lo tendrían que decir las personas que portan esa etiqueta, porque están las dos cuestiones. Hay personas con TEA que se dicen yo soy autista y hay personas con TEA que se dicen yo tengo autismo. Sí, No me claro, siento decirlo. Lo que hay que claro. hacer es Técnicamente, desde el punto de vista acá ya hablo del punto de vista de la nosología oficial, es autismo, como ya no habría que decir, digamos, y cada vez que una persona tiene un trastorno es persona que tiene tal trastorno. Esa es claro. lo que recomiendan las asociaciones. Por ejemplo, no decimos es un esquizofrénico, es persona que tiene, bueno, una Sí, tiene la totalmente. patología Nosotros como profesionales podemos atender a eso, pero yo, por ejemplo, estoy en un grupo que trato con un grupo que es Insurgencia Autista, que ellos se dicen autistas. autista. Ok. Yo soy autista, ¿sí? Así que nada, es verdad, nosotros como una cuestión que corresponde y además de respeto es persona con, ¿sí? Claro, ese sería lo que sería según nosología internacional, ¿no? Bueno, y Claro. acá un poco lo que dice Mercedes, dice, está bueno ver terapias comportamentales sin demonizarlas. Acá yo lo que quería aportar es, en relación con los niños en general, las terapias son mayormente comportamentales por la escasa capacidad verbal del niño. Bueno, no sé, me imagino que coincidís con esto, ¿no? Sí, coincido. Lo que pasa que la mayoría de las terapias son comportamentales en aquellos terapeutas que intervienen correctamente, porque la Ah, realidad es bueno, que sí. recibo niños que llevan 15 años jugando en el consultorio, cuando son Bueno, chiquititos, y cuando son más grandes con un mazo de cartas. Entonces uno dice, bueno, ahí no hay mucha intervención comportamental, pero sí coincido que lo indicado sería una intervención comportamental. Es psicoeducativa comportamental. y después lo que quería preguntarte también es, porque acá me imagino que, al ser la terapia tan específica, el papel de la familia es importante. Me imagino que la terapia no se termina en el consultorio. No sé cómo sería, cómo se manejaría con la familia. Eso también es muy importante porque los niños con TEA tienen mucha dificultad en generalizar los aprendizajes. De hecho, un ítem un componente de la terapia es la generalización. Vos enseñas algo y el último paso es la generalización. O sea, aprendió a lavarse las manos, bueno, tengo que hacer algo para que aprenda a lavarse las manos acá, allá y allá. ¿Sí? Acá en el consultorio, en la casa y en el colegio. Es muy importante esto, porque como son rígidos, no generalizan. ¿Sí? Entonces, es imposible pensar una terapia sin la inclusión de los padres, porque ¿de qué sirve que el niño se lave las manos en el consultorio si no se las lava en la casa? Yo siempre le digo a los papás, yo las técnicas ya las conozco, las tenés que aprender vos, porque vos el día de mañana cortás la relación conmigo porque no te gustó más, porque te peleaste o porque sentís que cumplí una etapa y está perfecto, el bagaje, el baúl de herramientas te lo tenés que llevar vos. Vos sos la que tiene que aprender cómo hacer para que tu hijo se lave las manos en todos los lados. Entonces sí, y además porque los niños con TEA tienen muchas dificultades, muchos de ellos, y además pierden habilidades. Entonces hay que muchas veces remontar
cosas ya enseñadas y aprendidas. Entonces, claro, con vos están 1 hora, con el padre están 23. Claro. Con eso un poco pasa con la terapia infantil en general, incluso para los cuadros más graves. Un poco la idea es, si los padres no colaboran o no realizan algún tipo de tarea o ayuda, el chico porque venga una vez por semana al consultorio Claro. no va a Y además, progresar. y además está el tema de falsas creencias. Por ejemplo, es muy común que el colegio del chico se porta mal, no solo hablando de los niños con TEA. El chico se porta mal y lo mandan a terapia. Y yo lo que les intento hacer entender es, pero el chico se porta mal, entra conmigo al consultorio y es un santo. Y yo creo que se puede portar bien conmigo, pero también creo que vos me digas que con vos se porta mal. De verdad que lo creo, no pongo en duda lo que me dice la maestra. Pero entonces ahí, ¿cómo lo explico? Bueno, lo explico por el ambiente. Hay algo de la comunicación y de las normas que me leyó en las cejas el día que entró al consultorio que hizo que ese niño conmigo no se porte mal y con el maestro sí. Entonces la pregunta ahí sería, bueno, ¿qué te hace pensar que porque viene conmigo al consultorio automáticamente va a generalizar las estrategias a la escuela? A veces sucede con algunos niños, pero la mayoría de las veces no. Entonces es muy importante que la gente que está implicada en tratamientos, no solo los profesionales, sino los docentes, los padres, entiendan que no toda cosa aprendida se generaliza espontáneamente en ningún cuadro, no solo en los niños con autismo. O sea, un niño que no tiene autismo, que se porta mal, puede portarse bien conmigo y muy mal en la escuela. ¿Y esto por qué se da? Primero, por esto que dije, las condiciones de comunicación. La buena noticia de esto es que si se porta bien conmigo, quiere decir que lo tiene en el repertorio de conducta. O sea, sabe lo que hay que hacer para portarse bien. Eso es una buena noticia. Pero no es solo eso, si no alcanza solo con mandarlo a terapia. Algunas cuestiones del entorno se tienen que modificar para que ese niño pueda portarse mejor, en el caso del ejemplo que estoy dando, o generalizar la conducta en otro tipo de ejemplos. Bueno, y acá algunas preguntas que te dicen, bueno, por eso la importancia de las rutinas, y acá dice, ¿por qué les es difícil, la misma pregunta, generalizar las acciones? ¿No? Es difícil generalizarlas porque son rígidos y porque además la generalización se debe enseñar de manera rigurosa. Muchas veces, hablando de una pregunta que se pasó por ahí que decía Mercedes, en la Facultad de Psicología se demonizan las terapias. Ay, lo vas a robotizar al niño, qué sé yo. Y lo que uno puede ver con esto es que las estrategias, el papá te dice, no, yo ya probé eso y no funciona. Muchas veces lo que uno ve es que se probó mal, se hizo mal, y por eso no funciona. Y se hizo mal significa no solo enseñar el ítem es de principio a fin. Como dije antes, la generalización y el control y la evaluación de esa generalización se debe hacer hasta el último minuto. Entonces, a veces se pierden, no funcionan o se dice que algo no funcionó porque no estuvo bien hecho. ¿Mm? Entonces, hay que sacarle un poco la carga negativa a algunas terapias y hay que indagar, por ejemplo, ignorar a un niño cuando el niño hace berrinche. Dice, no, yo ya lo ignoré y no funciona. No, eso funciona. Lo que pasa es que es muy probable Es ser que consistente, claro. ignorando, el niño aumenta, está estudiadísimo esto, su conducta disfuncional y ahí el padre claudica. O aparece la abuela que te dice, pobrecito, ¿no ves que está llorando? Entonces ahí la conducta modificada tiene un problema. Y entonces es por eso que es probable que ese entrenamiento se abandone y el niño tiene luego una peor conducta. Entonces, no es que no funcionan las técnicas, sino que Se muchas veces... refuerza más, la conducta se refuerza. En realidad la conducta problema la reforzaste en vez de... Claro, igual, el niño sabe que la próxima tiene que llegar a ese nivel para conseguir el caramelo. Claro, Se enseñó esto, ¿sí? Los niños están todo el tiempo aprendiendo. Y bueno, en este ejemplo se enseñó eso. Bueno, y acá otra pregunta, para ir terminando, dicen, ¿esas habilidades que pierden pueden llegar a recuperarlas en la misma medida que las adquirieron o lo hacen en menor grado? A veces sí y a veces no. La buena noticia es que muchos niños recuperan. La mala noticia es que muchas veces hay que volver a enseñar muchas cosas mucho tiempo. ¿Sí? Esto tiene un montón de explicaciones que exceden a este vivo, pero bueno, la buena noticia es que sí, recupera, pero que no hay que perder la paciencia porque lo que hay que hacer es volver a trabajar y volver a entrenar ítems. Y por supuesto también está ligado al tipo de autismo. ¿Sí? Claro. No es lo mismo un autista que tiene un doctorado en biología
que un autista que no tiene lenguaje, no es lo mismo, y no los digo desde un punto de vista peyorativo, lo digo porque justamente el lenguaje ordena el pensamiento. Claro. Bueno, y por eso el tema de los niveles también, ¿no? No es lo mismo un Claro, nivel más bajo que el nivel más alto. claro. Yo te quería hacer una pregunta, digamos, como para ir cerrando un poco más enfocado en los niños específicamente, si pueden ir a la escuela común, qué dificultades Ah, hay en eso, ahora todo esto de la integración, que está, bueno, tan en boga bien. ahora. Mira, vos creo que Mercedes me presentó al principio y dijo que yo hacía muchos años que trabajo con autismo. Yo trabajo hace 30 años con autismo. Yo empecé a trabajar con autismo antes de empezar la universidad. Y empecé en escuela especial. Y tengo clarísimo que de la escuela especial no se vuelve. Y mis amigas que son docentes de escuela especial me odian por esto. Pero es que es así. Es La verdad, escuela, sí. la escuela determina, porque además, incluso en las escuelas especiales que funcionan muy bien, los contenidos son otros y son menos. Entonces, en la educación lo que hace es determinar el futuro de una persona. Entonces, yo lo que pienso, y esto es absolutamente personal, es que siempre, siempre, siempre el niño tiene que ir a la escuela común. Para sacarlo de la escuela, porque es un derecho además, está en la Constitución Nacional, para sacarlo de la escuela común hay tiempo. ¿Cuándo hay que pensar si hay que sacarlo de la escuela común? Bueno, cuando hay menos ventajas que desventajas. ¿Sí? Cuando las desventajas son muchas, bueno, ahí hay que pensar quizás, y no hay otras herramientas para agregar, porque podría haber herramientas para agregar, por ejemplo, Ujú. un maestro integrador o un acompañante personal no docente, cuando todas estas previas se probaron y no funcionan, y al niño ese le genera mucho problema estar en la escuela común, ahí recién hay que pensar en otra trayectoria educativa. Pero yo siempre voy a pensar que hay que Claro, intentar a toda costa. Por suerte bien. eso cambió en los últimos años un montonazo. Sí, claro, sí, sí. Sí, yo me acuerdo cuando hacía clínica de niños que era muy difícil, niños que estaban mal diagnosticados en escuela especial, no los traes más de ahí. Es Claro, como un viaje de ida, verdaderamente, ¿no? claro, yo me acuerdo que yo todavía hoy pienso, ¿qué hubiera pasado si tal nene, que yo me acuerdo de esa época, hubiera ido a tal o cual colegio o se hubiera arribado a un diagnóstico adecuado? Un poco por mi recorrido profesional, ¿no? Que me dedico al diagnóstico y que estoy en la cátedra de evaluación, pero yo decía, ¿qué hubiera pasado si ese niño se lo hubiera evaluado adecuadamente, si le hubieran tomado una prueba de coeficiente, si no hubieran utilizado la etiqueta o la lesión cerebral en desmedro del niño y si hubiera, o hubieran, por ejemplo, en ese momento yo hice la formación en TCC, en el año 92 hice la formación en TCC y digo, ¿qué hubiera pasado si con tal o cual pibe se hubiera trabajado tal o cual cosa? Y yo creo que hubieran tenido un futuro distinto. Sí, 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 En totalmente. este momento Bueno, en acá actual. dice la pregunta Evelyn, ya para ir terminando, dice, trabajo en colegios del Estado, ¿cómo se puede hacer para que haya más capacitación sobre autismo? Se están cometiendo graves errores por falta de capacitación. Y eso también es, bueno, todo es interesante en autismo, pero a ver, cuando yo empecé a trabajar en escuela, decían, los docentes no estamos formados para esto. Como dije hace un rato, pasaron 30 años y los docentes siguen formados, siguen sin estar formados. La pregunta que yo me hago es, ¿y qué culpa tienen las personas con TEA o las personas con un diagnóstico? Digo, mientras vos haces algo para formar, vos docente, haces algo para formarte, ese niño pierde la vida, ¿sí? Pierde la vida en el intento, digo, no de morir. Entonces, entiendo, sí, es real que no están formados, pero algo hay que hacer. Y lo que sí seguro no hay que hacer es hacérsela pagar a la persona en cuestión. Se cometen errores tan graves como, por ejemplo, que las escuelas de educación especial, las escuelas de mentales, porque así se llaman en provincia, se llaman trastornos emocionales severos, como si hubiera una cuestión emocional, de decisión de vaya a saber qué cosa por ser así. Sí, son errores gravísimos. No sé cómo resolverlos. Me parece que una Sí, de las no, cosas es la incluso, formación. bueno, yo te agrego algo peor todavía, incluso en el ámbito nuestro de la facultad, yo creo que no se estudia bien esta patología, al menos cuando, bueno, no sé, por los estudiantes, acá hay muchos estudiantes escuchándonos, yo cuando iba a la facultad, o por lo que escucho de los jóvenes graduados, que me parece que se sabe poco y nada. A mí todavía me siguen diciendo, bueno, es un tema de vínculo, es un tema del tratamiento típico de la hora de juego y todas estas cosas que hablamos, yo lo sigo escuchando todavía eso. Hace muchos años había la agrupación TG de Padres que después se dividió, no me acuerdo cómo se llamaba al comienzo, pero fue cambiando. Decían esto, de que en las formaciones de grado no existía la palabra autismo.
Yo me anoté en materias optativas cuando fui alumna de la carrera de grado, pensando, bueno, ahora me van a enseñar lo que es el retraso mental, ahora me van a enseñar lo que es el autismo. Y la verdad es que yo descubrí las etiquetas de niños cursando la materia de la que ahora soy docente, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo esté en casi cuarto año de la carrera y nadie me haya enseñado que existe un manual que es un consenso internacional para diagnosticar? ¿Cómo puede ser que yo me entere por la buena onda de esta materia de meterlo en sus contenidos, Sí, sí, sus digo, contenidos? ¿Sí? Si yo cursaba por ahí con, no lo sé, lo digo en sentido figurado, con otra cátedra, capaz que no me enteraba que existía un manual para esto. claro. ¿Sí? Sí, en realidad no se incluyen, igual esto ya es más de política pública, además, en los contenidos básicos comunes están todas las cuestiones de trastornos del desarrollo infantil, podríamos decir. Están, pero bueno, las facultades, bueno, algunas lo incluyen, otras no lo incluyen, pero está. Trastorno del aprendizaje, trastorno posicionista desafiante, tics, trastornos motores. Entonces, claro, todo eso un psicólogo tendría que saberlo, digamos, y no que en la formación de grado, ¿verdad? Por lo menos saber un poco de qué es, ¿no? Así que Claro, bueno. claro. Bueno, bueno, acá hay comentarios varios. Este, bueno, acá dice que, bueno, personas que dicen, Magali dice, bueno, que la capacitación tiene que correr por uno, bueno, es un poco lo que estábamos diciendo, y Ana Paula dice, ¿de qué materia habla? Bueno, la materia que damos clase nosotros, ahí pone Mercedes, técnicas psicométricas cátedra 2, ¿eh? Así es de la UBA, ¿no? Eh, sí, no podemos, acá hay otra pregunta que dice actualmente, ¿qué materias optativas podrían llegar a incluir estos temas? No, eso tendría que estar incluido en una materia obligatoria, ¿eh? Hoy en día, de acuerdo a los contenidos básicos comunes de la carrera de psicología, según la CONEAU, tienen que estar dentro de las materias de formación básica, ¿no? De la materia, pero bueno, no todas las facultades lo hacen, ¿verdad? Así que bueno, muy bien, para ir cerrando, bueno, Ana, nada más que agradecerte, tu charla fue excelente, la verdad que fuiste muy clara, y bueno, creo que acá el público también te agradece mucho, así que bueno, un placer y esperamos este, volver a poder repetir una charla de este estilo en breve. Bueno, muchas gracias a los dos por convocarme, un placer. Está buenísimo hacer este tipo de charlas y de difusión sobre temas que por ahí no son tan conocidos. Así que les agradezco a vos, Alejandro, y a vos, Marce, que estás ahí, que me hayan convocado y cuenten conmigo para las próximas charlas que quieran. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias a todos y a todas por participar y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, Ana, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.